Buenas tardes, buenas noches. Reciban muchas bendiciones. El día de hoy vamos a estar reflexionando con la Biblia, leyendo el Génesis 10:11 y Salmo 2. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que el Señor nos dé esa sabiduría que necesitamos para poder entender su palabra. Génesis 10. Estos son los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet. Y estos son los hijos que les nacieron después del diluvio. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Masoc y Tiras. Hijos de Gomer: Asenés, Rifat y Togorma. Hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Quintim y Rodamín. Estos se desparramaron y poblaron las islas de las naciones y sus diversas regiones, cada cual según su propia lengua, familia y nación. De aquí viene el lugar Tarsis, del que luego vamos a estar también aprendiendo más. Los hijos de Cam: Cus, Misraim, Fut y Canaán. Hijos de Cus: Sabá, Hevila, Sabata, Regma y Sabataca. Hijos de Regma: Sabá y Dadán. Cus es el padre de Nemrod, quien fue el primero en ejercer el poder sobre la tierra. Se cuenta mucho, aquí voy a hacer otro paréntesis, se cuenta mucho que las personas que son parte del Illuminati siguen a Nemrod. Nemrod fue el primero que ejerció poder en la tierra, o sea que quiso mandar, se quiso hacer como el presidente, se podría decir. Nemrod. Nemrod fue un valiente cazador. Este es capítulo 10, versículo 9. Fue un valiente cazador a los ojos de Yahvé, y por eso suele decirse: bravo cazador delante de Yahvé, como Nemrod. El principio de su reino fue Babilonia y Arak, Akkad y Calán o Calane, ciudades todas de Senar. De aquella tierra salió para Asur, donde edificó Nínive, Rehoboth-ir, Selach y Rese. Entre Nínive y Selach, aquella es la gran ciudad. Misraim fue padre de los luditas, enamitas, leabitas y naftujitas, también de los de Petros, de Casluj y de Caftor, de donde salieron los filisteos. Canaán también tuvo hijos: Sidón, su primogénito, el eteo, el jebuseo, al amorreo, al gergeseo, el heveo, al araseo, al cineo, al aradio, al samareo y al amateo. Luego se dispersaron las familias de los cananeos, cuyos límites iban desde Sidón en dirección de Gerar hasta Gaza. Gaza, donde ahorita es la gran pelea que está habiendo entre, mejor ni hablamos de eso ahorita. Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Admán y Sobeyim, hasta Lesa. Estos son los hijos de Cam, según sus familias y lenguas, por sus territorios y naciones respectivas. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem son Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Hijos de Aram: Uz, Hul, Queter y más. Arfadax fue padre de Selah y de Eber. Eber fue padre de dos hijos, uno llamado Peleg, porque en su tiempo fue dividida la tierra; el otro se llamó Jactán. Aquí habla de cómo se dividió la tierra. Fue el primer temblor que hubo, donde se dividió la tierra, y de ahí fue que empezaron
lo que le llaman la Pangea, no sé si así se diría bien en español, pero todos los continentes era solo uno, y luego se dividieron en dos continentes, y precisamente fue durante este tiempo, y se le llamó Peleg a este hijo de Eber, y en su tiempo fue dividida la tierra. El otro se llamó Jectán. Jectán fue padre de Elmodad, Salef, Azarmot, Jare, Aduram, Usal, Desia, Ebal, Abimael, Saba, Ofir, Jebila y Jobob. Y los dominios de este fueron desde Mesa, caminando hasta Sefar, monte que está al oriente. Estos son los hijos de Sem, según sus familias, lenguas, países y naciones propias. Estas son las familias de Noé, repartidas en sus pueblos y naciones. A partir de ellos se dispersaron los pueblos por la tierra después del diluvio. Génesis 11, la Torre de Babel. Todo el mundo tenía un mismo idioma y usaba las mismas expresiones. Al extenderse la humanidad desde Oriente, encontraron una llanura en la región de Sinear y allí se establecieron. Entonces se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y cocerlos al fuego. El ladrillo les servía de piedra y el alquitrán en mezcla. Después dijeron: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Así nos haremos famosos y no andaremos desparramados por el mundo. Yahvé bajó para ver la ciudad y la torre que los hombres estaban levantando y dijo: veo que todos forman un mismo pueblo y hablan una misma lengua, siendo esto el principio de su obra. Ahora nada les impedirá que consigan todo lo que se propongan. Pues bien, bajemos y una vez allí confundamos su lenguaje de modo que no se entiendan los unos a los otros. Así Yahvé los dispersó sobre la superficie de la tierra y dejaron de construir la ciudad. Por eso se llamó Babel, porque allí Yahvé confundió el lenguaje de todos los habitantes de la tierra. Esta es la descendencia de Sem. Cuando Sem cumplió 100 años, fue padre de Arfaxad, 2 años después del diluvio. Después del nacimiento de este, vivió 400 años y tuvo más hijos e hijas. Cuando Arfaxad tenía 35 años, fue padre de Shelah. Después del nacimiento de este, Arfaxad vivió 403 años y tuvo más hijos e hijas. Cuando Shelah cumplió 30 años, fue padre de Eber. Después del nacimiento de este, Shelah vivió 403 años y tuvo más hijos e hijas. Cuando Eber tuvo 34 años, fue padre de Peleg. Después del nacimiento de Peleg, Eber vivió 430 años y tuvo más hijos e hijas. Cuando Peleg cumplió 30 años, fue padre de Reu. Después del nacimiento de este, Peleg vivió 209 años y tuvo más hijos e hijas. Cuando Reu tenía 32 años, fue padre de Serug. Después del nacimiento de este, Reu vivió 207 años y tuvo más hijos e hijas. Cuando Serug cumplió 30 años, fue padre de Nahor. Después del nacimiento de este, Serug vivió 200 años y tuvo más hijos e hijas. Cuando Nahor cumplió 29 años, fue padre de Terah. Después del nacimiento de este, Nahor vivió 119 años y tuvo más hijos e hijas. Cuando Terah tenía 70 años, fue padre de Abram, de Nahor y de Harán. Esta es la descendencia de Terah. Terah fue padre de Abram, de Nahor y de Harán. Harán fue padre de Lot. Harán murió antes de que su padre Terah en su país natal, Ur de Caldea. Abram y Nahor se casaron. La esposa de Abram
se llamaba Sarai. La de Nahor se llamaba Milca, hija de Harán. Ok, so si se dan cuenta, se casan entre las mismas familias, ok. So aquí Milca era la hija de Harán. Harán era hermano de Nahor. Nahor se casó con su sobrina. Ok, bueno. Era padre de Milca y de Yisca. Pero Sarai era estéril y no tenía hijos. Sarai es la esposa de Abraham. Y de hecho Sarai era hija también de Nahor. No, de Terá. Terá es el papá de Noé. Digo, no. Terá es el papá de Abraham, de Nahor y de Harán. Okay. Terá tomó consigo a su hijo Abraham, a su nieto Lot, hijo de Harán, y a su nuera Sarai, esposa de Abraham, y los sacó de Ur de Caldea para llevarlos al país de Canaán. Pero una vez llegados a Harán, se establecieron ahí. Terá vivió 205 años y murió en Harán. Harán es el nombre de la tierra de el hermano de Abraham, que es Harán. Abraham era hermano de Nahor y de Harán, y estos son hijos de Terá, quien se llevó a su hijo solamente Abraham y a su nieto Lot, que era hijo de Harán. Y se fueron, murió en Harán, Terá. Ok, ahí termina el capítulo 11 del Génesis. Espero que no haya sido muy complicado porque vamos a estar viendo. Si vamos hacia atrás para ver de dónde viene Abraham. Abraham viene o desciende de Sem. Acuérdense que Noé tenía 3 hijos y uno de esos hijos se llama Sem. Y creo que este era el más chiquito, el que... ahorita no recuerdo cuál fue que se estaba riendo. Ayer leímos eso. Cam vio que su padre estaba desnudo. Ok, vamos a ver. Cam era el que lo vio desnudo y Sem y Jafet tomaron un manto y se lo echaron. Sem, que es el hijo de Noé, es, bueno, de ahí viene, de esa descendencia viene Abraham. Ok, bueno, ahora vamos a Salmos, el Salmo número 2. En el Salmo, ayer estaba, casi estuve leyendo el Salmo 2, o más bien lo empecé a leer, pero ese Salmo 2 es el que va con lo que leímos el día de hoy. ¿Para qué meten ruido las naciones y los pueblos se quejan sin motivo? Se levantan los reyes de la tierra y sus jefes conspiran en contra del Señor y su elegido. Ea, vamos, rompamos sus cadenas y su yugo quebremos. Aquel que es rey del cielo se sonríe, mi Dios se burla de ellos. Luego les habla con enojo y los asusta con su rabia. Ya tengo consagrado yo a mi rey en Sión, mi monte santo. Anunciaré el decreto del Señor, pues él me ha dicho, tú eres hijo mío, hoy te he dado la vida. Pídeme y serán tu herencia las naciones, tu propiedad los confines de la tierra. Las podrás aplastar con vara de hierro y romperlas como cántaro de greda. Y ahora, reyes, entiendan, corríjanse los jueces de la tierra, sirvan a Dios con temor, besen temblando sus pies. Si él se enojare, ustedes morirán, pues su cólera estalla en un momento. Felices los que buscan su cariño.
Y ahí termina el Salmo número 2. A veces es un poco difícil entender los salmos porque son cantos, son como... a veces las canciones son difíciles de entender, pero en la parte antes de que empiece el Salmo 2 nos dice: los dos reinos. Esta lucha entre los reyes de la tierra y el elegido de Dios anuncia el libro del Apocalipsis, pero no hay que identificar totalmente estas fuerzas antagónicas con la iglesia y con los que la combaten, pues es en el corazón de cada hombre donde pasa la frontera entre ellas. Esta lucha es de todos los tiempos, pero en los años presentes somos testigos de la oposición cada vez más fuerte de los poderosos a la iglesia de Cristo y de sus pobres. Ok, bueno, eso es toda la reflexión del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme. Ahí en lo que estuvieron viendo en la, esa fotografía que está ahí es de la Torre de Babel y dice: desde aquel lugar los dispersó Yahvé por la faz de toda la tierra y cesaron de edificar la ciudad. Por eso se la llamó Babel, porque allí confundió Yahvé el hablar de la tierra y de allí los dispersó por la superficie de toda la tierra. Génesis 11 del 8 al 9. Muchas gracias, que Dios los bendiga y hasta la próxima, donde estaremos leyendo la historia de Job.